Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión tengo el placer, que lo quiero compartir con ustedes, amigas y amigos, de tener con nosotros al doctor Gilbert Brenes, de la Escuela de Estadística y del Centro Centroamericano de Población, y el director del propio centro, al doctor Arodys Robles, quien además su ficha la tiene en el CCP, la tiene la Escuela de Historia y la tiene la Escuela de Estadística. Y no sé si tiene algunas otras propiedades compartidas. Con ellos hablaremos de la más reciente investigación, y hay muchas investigaciones en el CCP, la más reciente disponible, que es sobre el adulto mayor. A mí eso del adulto mayor como que me cae, como que me viene muy natural, no sé por qué, ¿verdad? Pero de eso hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con, digamos, los demógrafos, para usar una frase muy general que los engloba a los dos, sobre la investigación en adulto mayor y temas anexos, que por cierto, lo puede decir mucho mejor cualquiera de ellos dos, pero aunque los adultos mayores estamos lejos de ser mayoría en este país, ya no somos un número pequeño, como eran cuando yo no era adulto mayor. Pero cuéntenos un poco más, don Arodys, para las amigas y amigos, de qué hace el Centro Centroamericano y por qué hay un programa tan importante en tema de adulto mayor, tanto en las colaboraciones con la entidad nacional relacionada, como de las propias investigaciones, si le parece. Bueno, el Centro Centroamericano de Población es un centro de investigaciones de la Universidad de Costa Rica, y el énfasis nuestro es en la medición del cambio demográfico y sus consecuencias para el país. Esto tiene que ver con sistematización de información, pero sobre todo con el análisis de cuáles son las implicaciones del cambio demográfico que existen en el país. Y en esto, uno de los cambios que nos ha concentrado la atención más importantes es precisamente lo que conocemos como envejecimiento poblacional, que es la importancia y el crecimiento de la población adulta mayor, o sea, la población de 65 años y más. Esta población es la población que está creciendo más rápido en el país, y no solo está creciendo la población en general de 65 años y más, sino que también está aumentando la población de 85 y más, de tal manera que no solo hay más adultos mayores, sino que también en general, y esto es algo que hemos documentado en el Centro Centroamericano de Población, viven más. O sea, una vez que alguien cumple 65 años hoy, puede esperar vivir mucho más de lo que podía esperar vivir una persona que cumplía 65 años en los 70s o en los 80s. Entonces, esto tiene profundas implicaciones para el país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la salud, y en el Centro Centroamericano de Población durante mucho tiempo ha habido una serie de investigaciones, una de las cuales, la principal, empezada por Luis Rosero, el antiguo director del centro,
pero que en la última etapa fue coordinada por Gilbert Brenes, es precisamente un seguimiento longitudinal de la población adulta mayor, lo que nos ha permitido tener un conocimiento muy bueno de una cantidad enorme de aspectos, cuestiones que tienen que ver con la familia, con la salud, con las condiciones económicas, con otra serie de aspectos del envejecimiento que el país tiene que prestarle atención y que tienen implicaciones más allá de la población adulta mayor, sino que tienen implicaciones en general para el país y para el futuro del país. Dentro de eso, como decía el señor director, don Gilbert se encargó de la etapa final de ese gran proyecto que tiene la característica, entiendo, de dos oleadas de entrevistas con características propias cada una de ellas, pero con un tema de continuidad. Pero hay un tema muy importante dentro de eso, y por cierto, vale la pena decir que don Gilbert posiblemente es quien más publicaciones en los últimos 3 años ha hecho entre los investigadores del Centro Centroamericano, y posiblemente no debe andar muy lejos de tal vez ser el más activo publicante o terminador de investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas, donde está la plaza de don Gilbert. Pero todo eso dicho, no vamos a hablar de todo lo demás, sino de un tema muy específico, que es: ahora, ¿quién podrá cuidarme? Y entonces, uno de los temas es: yo no llego todavía a los 85, me faltan 14 y medio, pero, y no sé si llegaré, pero una de las preguntas es, cuando hay una serie de cosas que ya no puedo hacer, y yo vivo solo, ¿quién me podrá asistir? Y por asistencia hay estoy seguro, un espectro muy grande, pero de eso sabe don Gilbert y yo no. Entonces, que hable el que sabe. De hecho, este estudio de CRELES, una de las particularidades es que está compuesto por 2 cohortes. La primera cohorte, que era personas de 60 años y más, en realidad se enfocó en personas que ya se podían denominar o ya se podían llamar como adultos mayores, mientras que la segunda cohorte, que es la que don Luis Rosero y Will Dow, los investigadores principales, denominaron la cohorte de prejubilación, en realidad eran personas que en la línea base tenían de 55 a 65 años. ¿Por qué hago esta aclaración? En realidad porque las investigaciones de CRELES se enfocaron mucho en la parte epidemiológica, las de CRELES 50 también, pero también lo que se quería ver eran las dinámicas familiares, en las cuales los adultos mayores tenían un rol o un papel muy importante. Y esto, uno de los resultados que nos ha dado CRELES, y sobre todo al combinar ambos estudios de cohorte, es que el rol de la familia es muy importante dentro del bienestar y en general de la vida cotidiana del adulto mayor. ¿Esto por qué lo digo? Uno de los puntos que más llama la atención es que en general siempre se tiene la idea de que el adulto mayor en realidad es dependiente, pero en general no todos los adultos mayores son dependientes, todo lo contrario, más bien hay muchos dentro del hogar que dependen de las mismas transferencias económicas o no monetarias de los adultos mayores. La abuela cuidando a los nietos, es como ninguno de nosotros puede ser abuela, creo, pero me parece que esa es como la característica típica. La abuela cuidando a los nietos en la casa que compró el abuelo. Sí. Sí. Y de hecho, una de las cosas que llama la atención es que también pensamos en la abuela cuidando a los nietos, también en la casa que compró el abuelo, pero también la misma abuela cuidando al abuelo. Una de las particularidades que nos llama la atención es que los cuidadores de los adultos mayores típicamente provienen de los miembros del hogar. Y un porcentaje bastante importante de los adultos mayores son cuidados por otros adultos mayores o por personas que en un futuro próximo van a ser denominados como adultos mayores. Entonces, estas transferencias, tanto monetarias como no monetarias, son muy importantes
importantes para conocer esa dinámica de dependencia, independencia de los adultos mayores. Así que ¿quién lo va a cuidar? Bueno, depende. Pero en realidad yo creo que muchos de nosotros en realidad todavía vamos a depender de esa fuente de ayuda o de colaboración que surge de los familiares. Bueno, y obviamente, ya para completar un poco el círculo, me parece que el país ha ido creando básicamente no institucionalizado o con una leve presencia estatal. Me parece que en empezó a ver el tema de la red de cuidado, y la red de cuidado tenía dos pisos: el piso de la red de cuidado de niños y empezó a tener presencia la red de cuidado de ancianos, pero me parece que esa tal vez fue la primera inserción del Estado o sus instituciones de manera explícita en ese tema, y creo que ahí va a haber hay mucho espacio para la creatividad y para las soluciones, porque habrá relativamente cada día menos niños y relativamente más adultos mayores. Es un éxito de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema en general, pero es un éxito con una factura creciente. Tal vez si nos quiere, don Arodys. De hecho, es una característica muy importante de las futuras generaciones de adultos mayores, que van a tener menos hijos. Los adultos mayores ahora, en promedio, tuvieron entre 4 y 5 hijos. Entonces, cuando uno ve el tipo de intercambios familiares que en esta encuesta longitudinal que nosotros en el CSP denominamos CRELES, son muy intensos porque hay 4 o 5 hijos. Entonces, por ejemplo, hay un hijo que vive cercano, o hay un hijo que vive en la misma casa, o hay otro que provee cierto tipo de atención y hay una distribución. Los futuros adultos mayores ya no van a tener 4 o 5 hijos, de hecho van a tener 2 o 1 o ninguno incluso. Y eso entonces impone un reto importante, ¿no? La red familiar se va a ir reduciendo. En eso van a tener que surgir una serie de soluciones, y esas soluciones, por un lado, las puede proveer el Estado, pero también las va a proveer el mercado. Entonces, todas las alternativas y las soluciones que van a empezar a aparecer necesitan que en algún momento haya cierto ordenamiento, ¿no? Y además que tengamos clara la película de cuáles van a ser exactamente las necesidades futuras. Bueno, algunos de esos diagnósticos están en unos informes en los cuales don Arodys y el equipo que él coordina y dirige ha colaborado, que es la colaboración con APAN, pero de eso no hablaremos en este segmento, porque esperaremos que el canal nos invite a regresar. Continuamos con este tema de los adultos mayores y los cuidadores, y uno de los temas, me parece a mí, don Arodys, que estaría es que hay de adultos mayores a adultos mayores. Y yo quiero aprovechar en esta ocasión y esta circunstancia en compañía de ustedes para recordar un adulto mayor que ya no nos acompaña, el doctor Leonardo Mata, quien aportó mucho, no directamente al Centro Centroamericano, pero fue un amigo, un coautor, un investigador que se sentó en este sitio en algunas ocasiones y siempre tenía preguntas y siempre tenía la mirada, y hay una serie de temas que están escritos
y que su legado se mantendrá en la Universidad de Costa Rica y en Centroamérica, pero lo que se dice en esos casos es pasa sus restos, y aprovecho para hacerlo en compañía de ustedes. Pero invitaba a don Arodys para contarnos de lo que le falta a Vargas para acompañar un día a don Leonardo. Sí, de hecho, y tal vez de esto puede referirse con más detalle Gilbert, pero una cosa importante de lo que sabemos de los adultos mayores a partir de los estudios longitudinales es qué es lo que pasa con la funcionalidad, ¿no? Y hay dos cosas, tal vez tres cosas muy importantes. Lo primero es que los niveles de salud a los que llegan las personas de 65 años son muy buenos. O sea, la gente tiene algunos problemas, etcétera, pero en general los adultos mayores son mucho más saludables de lo que eran hace unas décadas, por un lado. Lo otro es que sí hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres, como sabemos, viven más, la esperanza de vida de las mujeres es mayor, ¿verdad? El sexo fuerte. Exacto. Entonces hay una diferencia importante entre hombres y mujeres. Hay mucho más mujeres viudas que hombres viudos, siempre en la población, ¿verdad? Y lo otro es que en hombres y mujeres, estas son personas, tenemos que pensar que tuvieron la oportunidad de educarse hace muchos años y también tuvieron la oportunidad de entrar al mercado laboral hace muchos años, cuando las oportunidades para las mujeres eran muy reducidas. Entonces hay una diferencia importante en términos de condiciones económicas entre hombres y mujeres en los adultos mayores. Eso va a ir cambiando a medida que vayan entrando a la edad adulta mayor mujeres que han tenido mejores oportunidades, ¿no? Y entonces esas diferencias son importantes en cómo evoluciona la vida a partir de los 65 años para hombres, para mujeres y en general a medida que envejecen. Sí, de hecho, en general, CRELES, que pertenece a una familia, o este estudio pertenece a una familia de estudios de envejecimiento, uno de los temas más importantes es el de la funcionalidad y de las distintas formas de cómo medirlo. Entonces sabemos que hay actividades, lo que denominamos actividades instrumentales de la vida diaria, actividades básicas de la vida diaria y actividades propiamente o acciones funcionales o funcionalidad. En general, ¿qué es cada cosa sí, de esas? Dentro de este proceso, en general, lo primero que se va perdiendo es las posibilidades de desempeñar las actividades instrumentales. Así, por ejemplo, el poder ir de compras, el manejar el dinero, el poder cocinar, pero después, a medida que se pierde la capacidad para desarrollar esas actividades, se pasa a otras actividades más específicas, por ejemplo, la posibilidad de caminar. Hay un problema en eso, don Gilbert, y se lo digo porque usted es muy joven, de manera que se lo cuento para que se entere, sí. Que es, los adultos mayores no nos damos cuenta de que perdemos algunas de esas cosas. Mi primera lesión de pierna sucedió porque yo hice algo que por 50 años había hecho, que era pasar una calle corriendo con un salveque en la espalda. Eso yo sabía que lo podía hacer, hasta que no lo pude hacer, y eso tuvo consecuencias. Esto de cocinar incluso puede ser el que perder la atención y dejar algo encendido, y ahí con todas las consecuencias que puede tener. Pero como es algo que el adulto había hecho por muchos años, no es que sonó una campana o le llegó una carta en la que le dijeron, mire, a partir de ahora usted no puede cocinar porque es un riesgo de incendio para la casa. Ojalá que sea de madera para los efectos. Sí, de hecho, precisamente esas son las actividades que se notan, que se empiezan a notar menos a medida que se progresan los problemas de funcionalidad. Pues vemos que también hay las otras actividades en donde hay limitaciones, es por ejemplo el subir escaleras, el bañarse. El estudio CRELES, por ejemplo, incluye una muy particular que
la otra familia de estudios no la incluye, que es el cortarse las uñas de los pies. Y se considera que en el momento en que usted no puede empezar a cortarse las uñas de los pies, ya empieza un deterioro posiblemente más progresivo. Y después, pues ya se entra a otras acciones, por ejemplo, el poder levantar los brazos, el poder agacharse, y también otras que están más relacionadas a lo que es el deterioro cognitivo, que como sabemos es una de las condiciones de salud claves para entender la dependencia, en otras palabras, para entender la necesidad de que haya una persona que cuide al adulto mayor. Hay un tema ahí y voy a hacer otra infidencia. Cuando mi hija tenga la edad que yo tengo ahora, y solo tengo una hija, que además vive fuera del país, la mamá de ella, también solo un papá tiene y solo una mamá tiene, la mamá de ella tendrá 90 años. Y entonces no sé cuál va a cuidar a cuál, o puede ser que ninguna de las dos requiera cuidado particular, pero alrededor de esos dos grupos etarios va a haber un país distinto. De hecho, algo interesante y que coincido con lo que decía don Arodis es que a medida que va disminuyendo el tamaño de la red familiar, pues va aumentando el rol del mercado, de la sociedad, para poder sustituir y tener tener la disponibilidad de cuidadores. Algo que se ve con CRELES es que si usted incluye el corto tiempo justo antes de morir, en donde hay un deterioro más severo, ahí se empieza a notar que los hogares tratan de buscar cuidadores especializados. Ya cuando la propia familia ya no tiene la capacidad para apoyar, y precisamente ahí es donde entran tanto los cuidadores pagados como el apoyo especializado. Claro, y ahí hay un tema que es, lo entenderán mucho los padres, no hay vacaciones de paternidad, siempre se es padre en casos de niños pequeños y niños más grandes. Lo mismo cuidando a un adulto mayor. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso es un aspecto importante que el país tiene que prestar atención. Que, por un lado, lo que señalaba Gilbert, que en este momento tenemos adultos mayores cuidando a otros adultos mayores. Esa función de cuidado puede ser muy complicada. Entonces, hay algunas cuestiones que, por ejemplo, esa persona que está dando el cuidado en realidad no tenga la capacidad de hacer. Por ejemplo, una de ellas, ayudar a la persona a levantarse. Entonces, y así hay otra serie de cosas que no necesariamente la disponibilidad de una persona para cuidar resuelve todo el problema del cuidado. Entonces tienen que ir apareciendo una serie de soluciones. Y lo otro es que esto, tal como señalaba usted antes, no es que de repente alguien toca la puerta y le dice, mire, usted ya no puede hacer ni esto, ni esto, ni esto, sino que hay varias cosas que van pasando con el tiempo. Y de hecho pasan a edades muy avanzadas para muchas personas. Los 65 años no es ninguna condena, sino que van ocurriendo. Pero entonces, por ahora, lo que nosotros hemos visto es que eso se soluciona en la familia inmediata, ¿no? Pero hay una serie de cosas que ya no se van a poder solucionar en la familia inmediata. Por ejemplo, cosas tan sencillas como el mercado para una serie de cuestiones asistenciales en el hogar para los adultos mayores tienen que ir aumentando, ¿no? El tipo de cama, el tipo de silla, ayudas para caminar, etcétera, ese tipo de cosas. También va a ir aumentando la oferta de cuidadores, y en eso el país tiene que prestar atención. Tiene que haber alguna garantía y algún tipo de certificación, algún grado de control de quién puede ofrecer servicios de cuidador y quién no, ¿no? Entonces, por ese lado, hay un reto importante. Ya hay varias cosas que se están haciendo por parte del Ministerio de Salud, del Colegio de Enfermeras, etcétera, pero es un área que en algún momento va a crecer muy rápidamente y el país tiene que prestar atención y ordenar. Además, eso tiene que ser de manera ordenada.
La misma disponibilidad de geriatras y de gerontólogos, porque como ellos mismos, como los mismos geriatras pueden dar testimonio, la atención en salud es muchísimo más especializada y los adultos mayores en realidad pueden llegar y en realidad no saber exactamente cuál es la enfermedad porque no se puede localizar en algún órgano, sino que ya es un conjunto de condiciones de salud que hay que ver en forma integral. Digámoslo con las otras palabras, geriatras son el médico que me debería tocar a mí, es decir, es ya un médico especializado en adulto mayor, no es un médico especializado en mi pierna o en mi capacidad de ver, sino alguien que entiende el evento de adultez mayor. Y cierto que el Blanco Cervantes ha venido lentamente moviéndose en un espacio en el que no había muchas necesidades hace algunos años, pero que eso es, como dicen ustedes los que saben de matemáticas, exponencial. Y de hecho no solo el Blanco Cervantes, sino que ya hay otros hospitales dentro de la caja que ya están viendo la necesidad de tener geriatras, de que no solo esté en el hospital geriátrico. Porque el país es más grande que la ciudad de San José, ¿no? Nos queda medio minuto, Aro, si usted quiere cerrar con alguna observación. Sí, esto hay que, tal vez dos cosas. Lo primero, que no obstante que hemos hablado de problemas de funcionalidad, de necesidad de cuidadores, ¿verdad? Eso es una realidad y nosotros lo hemos documentado, tampoco hay que equiparar la edad adulta mayor como una pérdida absoluta. De hecho, más bien, una de las cosas que tenemos en este país es que los adultos mayores están llegando en muy buenas condiciones de salud, ¿verdad? Entonces, también se vuelven importantes otras cosas. Por ejemplo, el transporte público, los espacios públicos, el acceso a una serie de otras actividades. En general, hay que ir revisando y hay que ir haciendo cambios a medida que va cambiando la población. Esto no es algo que se va a detener. Este proceso es algo que va a durar muchas décadas y no va... El que no durará más es el programa, pero sí les tenemos que decir a las amigas y amigos que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias este adulto mayor espera acompañarles con un tema diferente y quédense con Canal UCR, donde con sus impuestos hacemos la televisión que ustedes se merecen. Muchas gracias. A ustedes.